Hola, mi nombre es Rubén López y como ya conocerás, soy trader profesional desde hace más de 15 años. En el módulo anterior que pudiste visualizar aprendimos acerca del precio, pero sobre todo también de los participantes. Hablamos también de la bolsa, de cómo iniciarse en el mundo de las inversiones, pero también cómo realizar las primeras operaciones. Si te lo perdiste, pues te invito a que puedas acudir atrás y lo puedas visualizar primero, y obviamente si te gustó que le des un like. Para que no te lo pierdas, obviamente, también te invito a que puedas suscribirte a este canal, y de hecho vamos a seguir poniendo muchas más lecciones que anteriormente estaban contempladas en un curso de pago y obviamente ahora estarán disponibles para ti de forma totalmente gratuita. En el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hablaremos acerca del precio, de la formación de este y de cómo a través de sus movimientos deriva en tendencias. No solamente esto, sino que intentaremos dar explicación a cada una de las características para cada tipo de tendencia y así poder discernir la expectativa de pago que tienen. De hecho, esto te ayudará muchísimo a saber en qué tipo de tendencia te encuentras para poder situar tus inversiones de la forma correcta. Así que espero que sea de tu agrado y nos vemos dentro. Tiene que ver con aquellas personas que necesitan o quieren aumentar un poquito, no sé, sus conocimientos en la bolsa en general. Y sobre todo saber cómo poder discernir, pues, quiénes intervienen en este mundo de la bolsa, qué parte juegan ellos y cómo pueden tener, bueno, ciertas herramientas a su alcance para poder, bueno, iniciar operaciones, saber hacia qué dirección, saber con cuánto volumen poder entrar, etcétera, etcétera. Es interesante también ver, bueno, algunos conceptos muy sencillos, yo lo he titulado así, en un mundo complicado, que para nosotros al final nos van a servir de un poquito la brújula, ¿no? Para poder definir un poco hacia dónde vamos, necesitamos saber también cómo utilizar pues, ciertas cosas de nuestro entorno, ¿no? En la bolsa hay 3 o 4 cosas que son muy típicas, que son muy comunes y también repetitivas. Y por lo tanto queremos entrar en este mundo sabiendo cómo funciona y apoyándonos en estas herramientas. Vamos a visualizar también varios ejemplos en la plataforma de inversiones. Si habíamos hablado del ejemplo de las velas japonesas, ya hemos repasado que aquí tiene su apertura cuando es alcista, aquí tendrá su mínimo, es decir, el precio más bajo que tuvo la cotización, aquí tendrá su cierre, ¿vale? Porque es finalmente donde pues ha empujado todo ese grupo de los alcistas, pero anteriormente a ese cierre sí que hubo un punto más alto, en este caso el máximo, al que llegó. Entonces, tenemos apertura, mínimo, máximo y cierre. Esos son los 4, quizá, puntos importantes a tener en cuenta en una vela japonesa, tanto en una vela alcista como en una bajista. Ya hemos hecho el repaso anteriormente. En una vela bajista sería la apertura aquí, tenemos que hubo un máximo previo, que avanzó bajista hasta crear un mínimo y finalmente hizo un cierre, ¿vale? Esto es el cuerpo real que se llama y esto es la sombra, ¿vale? De lo que serían las velas japonesas. Eh, si nos fuéramos al ejemplo de unas barras chartistas tendríamos exactamente lo mismo, pero la información aquí quizá es un poquito menor, pero también tiene sentido. En este caso, la apertura siempre la vamos a tener en el lado izquierdo. Puede seguir habiendo un mínimo o un máximo, dependiendo si la cota ha sido pues la más baja o la más alta que tuvo en este caso en ese periodo. Y finalmente el cierre lo vamos a encontrar en la parte derecha, ¿vale? Tanto en una vela bajista, ¿veis? Apertura y cierre, como en una vela alcista, apertura y cierre. Dentro de la plataforma de XM podemos ver cómo podemos visualizar el precio en línea, ¿vale? Podemos visualizar el precio en velas japonesas, podemos visualizar el precio en barras chartistas. Independientemente de cada una de ellas, ahora explicaré un poquito cada una de ellas, es importante hacer referencia de que, por ejemplo, en una candlestick, es decir, una vela japonesa, nosotros vamos a tener, y voy aquí a dibujar para que podamos entenderlo. Mirad, vamos a suponer que estamos viendo esta vela. En este caso, esta vela comenzó aquí abajo, tuvo un poquito de caída en ese mínimo que hizo,
fue progresando, quizá pues todo este bloque blanco nos indica que el cuerpo pues ha tenido en este caso una reacción alcista, pero aun cuando ahí estuvo el cierre, él todavía antes del cierre había marcado un máximo que finalmente pues no mantuvo, ¿vale? En este caso sería una vela alcista. En el caso de esta vela estaríamos viendo una vela bajista, una vela en la que anteriormente tenía su nacimiento aquí abajo y su cierre, es decir, apertura y cierre, están difiriendo en cuanto a un avance alcista o positivo. Ahora estaríamos viendo todo lo contrario. Ahora estaríamos viendo que la vela bajista a la que hacíamos referencia empezó aquí arriba y ha finalizado aquí. Es decir, todo lo que anteriormente haya tenido hacia abajo, ese volumen, esas tics o esas solicitudes o cotizaciones, las ha tenido en venta todo esto. A pesar de ello, vemos que sí que hubo un máximo que no respetó y a partir del cual empezó a bajar después para hacer un cierre, en este caso, en los entornos más inferiores. Si hubiésemos revisado, pues en este caso es una vela semanal, es demasiado grande, pero imaginemos que es una vela de 1 minuto, tal cual antes ponemos el ejemplo. Si en esta vela de 1 minuto yo hubiese visto, vamos a ponerlo aquí, 1 minuto, que esta vela ha tenido dentro diferentes ticks que han solicitado el precio de compra y de venta y al final pues los bajistas han llevado el gato al agua, a lo mejor hubiese visto que en esta hay 50 ticks de solicitudes frente a posiblemente en este transcurso, aunque haya sido alcista, pues que haya habido 20 ticks. Y la vela es de la misma duración. Imaginemos que sigue siendo una vela de 1 minuto. Una vela de 1 minuto ha tenido 20 solicitudes, por lo tanto ha tenido menor avance, hay menor volatilidad y en esta ha tenido mayor solicitud y además también con mayor cuantía, por eso ha tenido mayor avance. Ahí está un poquito la explicación de por qué a veces se suelen mover más fuerte, más rápido y bueno, un sinfín de parámetros que al final podemos calcular y podemos de forma objetiva tratar. Bienvenidos a este módulo 3, clase 2. En el día de hoy vamos a explicar el cómo se mueve la bolsa. Para ello tendremos que recapitular algunos de los conceptos que anteriormente hemos explicado. Es decir, hay ciertos participantes que intervienen en el mercado de un lado y de otro que pueden hacer que el precio se empiece a mover. De hecho, para recordar simplemente vamos a resaltar que hay ofertantes y demandantes, que son aquellos que por la solicitud de uno y otro lado van haciendo que en este caso haya unas fluctuaciones en el precio y que tengamos la posibilidad de, si pensamos que va a ser alcista, subirnos, si pensamos que va a ser bajista, subirnos, pero en la dirección adecuada de la tendencia. Para ello, pues vamos a ver algunos ejemplos en el gráfico. No obstante, lo interesante sería el poder averiguar cómo se mueven los mercados, qué es lo que hace que de alguna forma tenga el punto de ignición a partir del cual se va a desarrollar, en este caso, ese movimiento arriba o abajo, para que nosotros nos podamos aprovechar como especuladores de este movimiento. En este caso es interesante también resaltar sobre todo el inicio del movimiento, ya que el inicio del movimiento parte de unas zonas, posiblemente me hayáis oído mencionarlo anteriormente, que son zonas de giro. Cuando ya el movimiento está iniciado y tiene esa continuidad, pues hay zonas en las que básicamente esa continuidad nos puede dar ciertos apoyos para volver a subirnos a la tendencia. Pero vamos a centrarnos de cuándo se inicia el movimiento, independientemente de que haya un punto más avanzado o sea ya el propio origen desde el cual parte la tendencia. Veamos un ejemplo en el gráfico. Cuando somos capaces de acudir al mercado, en este caso un gráfico del euro-dólar, una de las divisas que más comúnmente se utilizan, estamos visualizándolo en rangos de H4. No es difícil el poder detectar que aquí pues hubo un cambio. Anteriormente había una tendencia o unos impulsos bajistas, el precio no los continuó por aquí, sino que tuvo en este caso la fuerza, la fortaleza para poder girar. Y de aquí ya nacieron algunos movimientos, pues de alguna forma bastante contundentes. Vamos, sin embargo, a acercarnos un poquito para ser, en este caso, más hábiles y poder explicar de una forma muy sencilla
Bueno, cuando hubo una zona donde los ofertantes dispusieron de un montón de órdenes a nuestro favor para poder iniciar compras. De hecho, fue lo que impulsó el precio hasta cotas superiores, puesto que se fueron completando esas compras hasta cotas superiores. De igual forma, luego los demandantes tienen su momento en el que van soltando y van ofreciendo, en este caso, esas ventas, y de nuevo hay una venta y de nuevo hay un montón de oferta para poder disponer y, en este caso, poder nosotros utilizarla en las compras. Y así todo el tiempo vamos viendo cómo se describen máximos y mínimos crecientes en una tendencia alcista y mínimos y máximos decrecientes en una tendencia bajista. Aunque no es el tema de hoy, ya vamos a adentrarnos en otra clase para explicar eso, sí que querría hacer esa mención para poder identificar lo siguiente que me gustaría explicaros en este ejemplo. Vamos a irnos a una de las zonas, en este caso superiores, vamos a quedarnos quizá con la última, desde la cual hubo un movimiento bajista quizá bastante continuado. Un movimiento que parte prácticamente desde la zona del 1.20 y que cae prácticamente en la zona del 1.1750. Son como unos 250 pips o lo que es lo mismo $2,50 de bajada. Vamos a ver cómo podríamos haber identificado de dónde parte, cómo se mueve, es lo que estamos ahora mismo describiendo, pero desde dónde partió el movimiento y por qué partió así. Vamos a acercarnos en esta parte superior, vamos a identificarla aquí arriba, para que podáis después, cuando nos acerquemos, tener esa referencia. Vamos a ir a una franja temporal menor, posiblemente de 15 minutos, que nos va a ayudar a identificar qué sucedió ahí arriba. Si os dais cuenta, vamos a centrar esta imagen un poquito, vale, como prácticamente la referencia que hablábamos anteriormente, que es una referencia del 1.20, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Esa referencia del 1.20 nos estaba sirviendo de un nivel macro, ya hablaremos de ello, y también hay unas referencias de los movimientos anteriores de M15 que sirven de resistencia. Bueno, también hablaremos de lo que son resistencias y soportes, pero sobre todo para que podáis identificar es que en este pequeño techo que ha surgido ahí, había dos referencias a nivel técnico en el que el precio podría reaccionar. No lo sabemos seguro, pero podría reaccionar. La evidencia es que después de este último impulso el precio sí que reaccionó fuerte en ese último movimiento. Por lo tanto, podemos dar por casi validado ese impulso inicial, en este caso en una temporalidad menor, que bueno, tiene poca relevancia a largo plazo, pero en ese momento sí era importante. Por lo tanto, ya tenemos nuestro punto de origen desde donde el precio ha partido con un rechazo y ese movimiento se lleva por delante a todo lo anterior. Este es el punto donde nosotros logramos averiguar que algo está sucediendo. Es el punto que resalta algo, que evidencia de alguna forma el que nosotros podemos estar pensando, en este caso, en irnos abajo con el precio. Recordad que no solamente ganamos cuando sube la bolsa y hemos comprado, sino cuando baja la bolsa y hemos vendido. De esa forma también podemos ganar. En este caso iniciaríamos ventas en esta parte superior e intentaríamos irnos abajo con el precio todo el recorrido que este tuvo. Si os dais cuenta, pues bueno, ha tenido un recorrido bastante amplio hacia abajo y de eso nos hubiésemos aprovechado, ¿vale? Tal cual hemos descrito anteriormente en el ejemplo de H4, pues todo este impulso bajista lo hubiésemos pillado. ¿Desde dónde? Desde un rango pequeñito de M15 y por lo tanto el factor multiplicador de este rango, llamémosle R por la unidad de riesgo que hubiésemos tomado, hubiese multiplicado varias veces en la parte final de, en este caso, de nuestro objetivo. Y bueno, hasta aquí la parte que queríamos explicar en esta segunda clase. Es interesante el hecho, y repasamos, de cómo se inicia los movimientos, de quiénes intervienen, por supuesto, para que esto se mueva y, bueno, un pequeño ejemplo de cómo podemos saber o cómo podemos seguir al precio cuando éste inicia un movimiento con unas referencias que son evidentes. Así que te invito para que vengas a la siguiente clase y seguir aprendiendo conmigo. Bienvenido a esta clase 3 del módulo 3. En el día de hoy vamos a explicar acerca de cómo se desarrolla una tendencia. De hecho, lo más importante para nosotros es averiguar qué es una tendencia, o por lo menos poder explicarlo.
Una tendencia no es más que esa intención de continuidad dentro de un proceso, ya sea de crecimiento o decrecimiento, en la que nosotros vemos que efectivamente hay una inercia, un avance. De hecho, tenemos un registro que puede avalar que de forma objetiva hay una continuidad hacia esa dirección. En este caso, cuando estamos hablando de la bolsa, sabemos que hay una tendencia cuando podemos ver que el precio insistentemente va hacia una dirección de mercado, ya sea alcista o ya sea bajista. También es interesante saber cuáles son las fases que componen esa tendencia. De alguna forma hay un momento donde somos capaces de ver que algo surge, una dirección posible que al final se traslada a la correcta, en este caso a la actual, y finalmente hay un momento también de cambio o posible cambio, en el que ya no vemos que haya esa insistencia, ¿no? De alguna forma en la vida sucede igual. Hay tendencias, hay modas, hay ciclos, pues de igual manera ocurre aquí en el mercado. Vamos a ver un ejemplo en el gráfico que nos puede aclarar un poquito más. Vamos a ver esta imagen que nos va a aclarar un poquito mejor en cuanto a lo que estábamos hablando. Cuando averiguamos que el precio tiene en este caso una tendencia definida, pues en el caso anterior era bajista, en caso de que haya una no continuidad, en este caso no la hubo, ¿vale? De que el precio siguiera hacia abajo, podemos ver o detectar un posible cambio. En la posibilidad del cambio, ahí es donde tenemos que estar atentos porque es muy posible que surja una tendencia. Como veis, aquí se produjo ya ese giro, ese cambio y de nuevo pues empezó a iniciarse una tendencia. Donde muere una tendencia, en este caso bajista, es donde nace un alcista y viceversa. Así se va de alguna forma concatenando en el tiempo. Vamos a ver de alguna forma las fases que pueden contener esta tendencia. Vamos a definir, aun cuando nosotros seremos un poquito más precisos en nuestro curso, pero vamos a empezar a definir que hay una zona donde algo sucede, aquí este tipo de acumulación, donde el precio empieza de alguna forma a tener pequeños avances, a que no hay una insistencia en la tendencia previa, a que hay ciertos soportes que son suelos que de alguna forma nos sirven para poder tener un pequeño impulso y a partir de ahí vamos viendo que esos pequeños impulsos van alcanzando cotas mayores hasta que evoluciona, hasta que desarrolla la tendencia. Esa sería la segunda fase, el desarrollo de esa tendencia. De hecho, dentro del desarrollo de esa tendencia podemos encontrar quizá dos bloques. Uno es por donde se desarrolla la tendencia principal y otro es por donde podemos ver pues esos microimpulsos de continuidad, en este caso hacia la dirección de esa tendencia que se haya iniciado y que nos van a ayudar porque a veces tienen cierta verticalidad y podemos trazar pues ciertos apoyos como pueden ser líneas de aceleración, que veremos en el futuro, que nos pueden ayudar siempre a saber cuándo esta verticalidad empieza a declinar. Luego, por último, vemos aquí en la zona de arriba, pues este proceso que, bueno, habitualmente en el análisis técnico clásico se llama distribución, es la zona donde empiezan de alguna forma a cancelar ciertas solicitudes de compras o incluso deshacerse de las compras o parte de ellas, por lo tanto el volumen decae y empieza a haber pues ciertos indicios de que haya un retroceso que por otra parte es sano dentro de una tendencia, ya que las tendencias no van a ir directamente verticales hacia arriba o hacia abajo, en pequeños momentos de tiempo puede ser que sí, pero no a lo largo del tiempo, sino que van a tener pues algunas oscilaciones como dientes de sierra, alcistas o bajistas, que van a ayudarnos siempre a tener pues un pequeño reposo antes de esa continuidad. Como digo, en este momento de distribución se ve claramente que el precio tiene pues un rango en el que, bueno, el precio no sigue avanzando, no hay esa continuidad de la tendencia y por lo tanto pues vemos claramente definidas todas estas fases. La fase inicial de acumulación, donde el precio inicia su cambio giro, el desarrollo de la tendencia y por último la fase de distribución, donde al final el precio pues bueno, puede consolidar y continuar o puede tener un momento de cambio, o parcial o total. Parcial porque habrá un retroceso o total porque es el inicio de una tendencia bajista. De alguna forma es al final lo que queremos averiguar, el hacia dónde va la tendencia, para que yo pueda subirme a ella. Y por lo tanto vamos a pasar al gráfico y os voy a mostrar rápidamente un pequeño ejemplo.
Si somos capaces de simplemente visualizar aquellos conceptos que hemos explicado, como veis, la insistencia en la que el precio tuvo de irse hacia arriba, tanto aquí como aquí, es lo que al final pues, hace que haya un desarrollo de una tendencia alcista, por lo menos en estos tramos. De igual forma, cuando el precio ya no tiene esa insistencia, pues hay un retroceso. Fijémonos bien que en la parte inferior hay una zona donde efectivamente hay cierta acumulación, ciertos indicios de cambio. Finalmente hay ese cambio que es una tendencia alcista, aunque sea bastante moderada, y de nuevo cuando no hay una insistencia, una continuidad, podemos verlo en los movimientos pequeñitos, voy a seguirlos para que podáis describirlos sin problemas. Al identificar aquí que ya no sucede nada más, pero que hay una intención de cambio, es cuando el precio decae, ¿vale? Con esa insistencia. Cuando de nuevo no tiene una insistencia para hacer, en este caso, el tramo contrario, y de nuevo empieza a hacer esa zona de acumulación, empezamos a ver que hay un momento también de cambio. Otra vez el precio quiere irse arriba y vamos describiendo pues con esta serie de impulsos que ha tenido aquí, ¿vale? Todo el tiempo vuelve a una cota superior donde ya no hay continuidad y por lo tanto decae de nuevo el precio hasta pues unas cotas inferiores en las que el precio en este caso ha tenido parcialmente una tendencia bajista. Y es así como al final van hilando los alcistas con los bajistas, las solicitudes de compra con las de ventas, bueno, en estas tres fases, aunque podríamos destacar la parte de rango diferenciada de la parte de tendencia, pero básicamente con la acumulación, el desarrollo y finalmente la distribución, vemos cómo ellos han de alguna forma optado por ese lado de la tendencia desde la base hasta donde ya prácticamente no les interesa moverlo más y bueno, de alguna forma es como si el precio cogiera aire, pues al final expira y también puede haber un momento de cambio, ya que donde nace una tendencia, pues muere otra y viceversa. Repasemos, hay una fase de acumulación donde el precio empieza de alguna forma a tener insistencia hacia el otro lado, hay una fase de desarrollo donde hay una continuidad y obviamente la tendencia se desarrolla sin ningún problema. Y tenemos una fase de distribución, donde al final el precio no termina de tener esos apoyos de continuidad y decae ese volumen, esas solicitudes, e intervienen en este caso fuerzas en el otro sentido y al final terminan pues cambiando esa tendencia. Es lo importante que nosotros podemos resaltar en la clase de hoy, así que nos vemos en la siguiente clase. Con el tema de las tendencias, aunque explicamos en este primer curso que preparamos un poquito acerca de ellas de forma superficial y me gustaría en este segundo, vamos a tratarlas un poquito más de lleno, sí que me gustaría hacer un inciso. Dentro de una tendencia nosotros, y aquí ya lo dibujo para que podáis verlo, podemos encontrar que podemos distinguir entre dos direcciones, ¿vale? Podemos ver alcistas, podemos ver bajistas, ¿vale? Básicamente eso es lo que hace el mercado. Hasta ahora no hay un 3D, no sale de la pantalla, ¿no? Solamente puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Entonces, si el mercado solamente puede ir hacia arriba o hacia abajo, dentro de estas dos direcciones, al menos sí que podemos tener ciertos indicios de poder detectar si esa tendencia sigue hacia arriba o sigue hacia abajo, ¿vale? Si yo estuviese viendo que hay una consecución de máximos y mínimos crecientes, estaría viendo que la tendencia va para arriba. Es decir, si los mínimos son cada vez más altos y los máximos son cada vez también más altos, esto me indica una direccionalidad. Por lo tanto, si ya tengo una dirección que es hacia arriba, alcista, pues la tendencia es alcista. Si yo estuviese viendo en este mismo ejemplo algo que fuese con máximos y mínimos decrecientes, en este caso estaría viendo una secuencia bajista, ¿no? Estaría viendo que cada vez los mínimos son más bajos y los máximos también son decrecientes cada vez. Por lo tanto, la dirección la tengo clara también. Muy bien. Dicho esto, cuando nosotros ya podemos distinguir entre esas dos direcciones de mercado y además hemos visto que esa consecución de máximos y mínimos hacia un lado o hacia otro nos delatan una tendencia, podemos al menos distinguir entre tres tipos de tendencias. Y es algo que también hemos explicado en el curso. Estos tres tipos de tendencias son tendencias rápidas, básicamente las que obedecen a movimientos contundentes, sólidos, casi siempre relatan una expansión
los retrocesos no son muy insistentes o muy profundos. Básicamente retroceden en torno a un tercio o menos del impulso total que haya tenido. Y luego pues tenemos esas tendencias medias o intermedias que básicamente tienen movimientos un poquito más regulares, más continuados, pero también con un retroceso un poquito mayor que este. Digamos que se van tomando un poquito más de tiempo para seguir en esa continuidad que han tenido y pues al menos van teniendo en torno a un medio, es decir, el 50% del retroceso de esos impulsos previos, ¿vale? Ahora vamos a ver algunos ejemplos en el gráfico. Por último, tenemos las tendencias lentas. Esas tendencias lentas no son más que esos movimientos de compresión mucho más profundos en cuanto a su retroceso y más o menos, pues a veces pueden llegar incluso a la totalidad del movimiento, pero el retroceso estaría en torno a 2/3, ¿vale? Posiblemente, sí, 2/3 sería lo más indicado para mencionar, porque siempre deben de pasar de un medio, es decir, el 50%, y si es posible deben de quedarse dentro de ese tramo total, es decir, no ocupar el 100% de retroceso. Ahí es cuando nosotros podemos entender que han sucedido algunas cosas que deberíamos evaluar en base a qué tipo de tendencia está sucediendo, las expectativas de pago son diferentes, las posiblemente zonas donde podríamos entrar también y la información que el mercado nos ofrece en ese momento es muy dispar. Voy a poner algún ejemplo en la plataforma para que así se pueda entender un poquito mejor. Mirad, vamos a ver pues posiblemente otro gráfico en otra temporalidad. Vamos a ver, por ejemplo, Eurogem, que ahora está en movimiento. Bien, fijaos, vamos a alejarnos. Buah, aquí se ve muy bien, se ve muy bien. Fijaos, una tendencia rápida, pues prácticamente de libro, como aquel que dice. Nos encontramos delante de una tendencia que es fuerte, es contundente, es directa, ¿vale? Fijaos la dinámica que tenía antes esta tendencia y ahora de una forma más abrupta, más prolongada, está creciendo muy rápido. Si os dais cuenta, el retroceso es prácticamente inexistente, es menor de un tercio seguro desde su último movimiento, ¿vale? Y tiene una cierta continuidad. Por lo tanto, en este tramo estamos viendo una tendencia rápida a actuar. De hecho, si quisiéramos evaluarlo, pues hay ciertas herramientas en la plataforma que me podrían dar, en este caso, mirad, ni ha llegado a un tercio del movimiento, ni en su tramo total, ni en su último tramo. Es decir, el retroceso que ha tenido aquí ha sido mínimo comparado con lo que podría haber tenido. Por lo tanto, estamos dentro de una tendencia rápida, donde hay mucha fuerza, donde hay ese tipo pues de solidez en el movimiento, que al final relata un poco la calidad que está sucediendo ahí dentro de esa tendencia. Entonces, algo importante que sucede también cuando estamos viendo en este punto un poquito de análisis en cuanto al tipo de tendencia que está sucediendo, es que en base a cómo el precio estaba trayendo un poquito la dinámica, fijaos bien, incluso si nos alejamos y podemos ver todo lo que anteriormente acompañaba, fijaos, desde una zona que antes hablábamos que había acumulación, el precio sube. Y desde una zona de distribución, el precio baja. ¿Veis? Una zona, por ejemplo, de rango, zonas de tendencias, que es lo que hablábamos antes, si os dais cuenta, y es un poco la dinámica y el orden que se le puede dar al mercado, ¿vale? En este caso, cuando nosotros tenemos una tendencia, como decíamos antes, intermedia, de hecho podemos ver otro caso. Podemos ver, por ejemplo, no sé si aquí podemos ver... Sí, mira, aquí hay diferentes tipos de tendencias. Mira, todo este tramo, por ejemplo, tenemos una tendencia rápida, ¿vale? ¿Lo veis? Una tendencia que apenas tiene un retroceso y continúa. Es más o menos una tendencia rápida con poquito retroceso. Pero en cambio, y lo voy a poner de otro color, aquí tenemos una tendencia, fijaos, en el que retrocede mucho, expande, retrocede mucho, ¿vale? Eso es un poco la dinámica que lleva. Ahora, en teoría, pues debería de continuar para poder relatar que sí, que esto es una tendencia lenta, donde sí que ha retrocedido mucho en torno, pues si nos ponemos a evaluar otra vez
con esta herramienta de Fibonacci para los retrocesos, podríamos entender, ¿lo veis? Ha pasado de esos 2/3, ¿vale? Yo tengo 1/3 por cada lado, pero es básicamente el 2/3 en el otro lado. Y de igual forma, si nos pusiéramos a continuar en el movimiento, estaríamos viendo que obviamente está pasado de esa zona. En cambio, los movimientos anteriores relataban una tendencia rápida porque, fijaos bien, ¿lo veis? Coincide, ay, qué casualidad, ¿no? Ya veréis que en la bolsa no existen las casualidades, existe un poquito de manipulación, que cuando ha retrocedido ha llegado en torno a 1/3 y ha vuelto a impulsar. Por lo tanto, el orden que tenía en este tramo ha sido de una tendencia rápida, ¿vale? Esto es una tendencia rápida. En cambio, hacia abajo, lo que hemos visto, podemos evaluar, es que esto es una tendencia de momento lenta. Una tendencia lenta, puesto que después de un impulso, de un nuevo avance, ha habido un retroceso profundo. Tanto aquí lo está teniendo como anteriormente lo tuvo, ¿vale? Luego, ¿qué sería una tendencia más o menos intermedia? Pues el ejemplo justo de antes. Mirad, ahí está moviéndose a caballo entre una y otra. Voy a ponerlo quizás de otro color para que así nos parcialicéis. Pero básicamente, mirad, desde aquí ha habido un impulso que en torno al 50% ha habido otro impulso que en torno al 50% lo ha intentado de nuevo y ha caído, ¿vale? Entonces, aquí ha habido cierto orden al principio en el que estaba teniendo una tendencia pues media o intermedia. Entonces, como veis, tanto en este aspecto, la tendencia media, la tendencia rápida, que básicamente es toda esta parte, como la tendencia lenta que ahora está haciendo y se supone que debería estar continuando, son pues 3 de los ejemplos que estamos viendo antes en la parte de la teoría. Bien, llegado a este punto, pues tan solo agradecerte de que te hayas quedado hasta el final y si te gustó, por favor dale un like a este contenido. Gracias a haberte quedado hasta el final, pues me gustaría darte un regalo y es algo muy importante que seguro que te ayudará a crecer como trader. Es el poder estar con nosotros dentro de nuestro canal de Telegram, donde podrás ver pues no solamente accesos a diferentes webinars y módulos de enseñanza, sino también algunas operaciones que hemos efectuado en directo, incluso algunos resultados. No obstante, quiero que sepas que tendrás a tu disposición en un link que te aparecerá en pantalla para que puedas acceder directamente a este contenido y también para que puedas tener rápidamente el acceso a los siguientes vídeos que podrán ayudarte en tu crecimiento como trader. Recuerda que el próximo día, en la próxima clase, hablaremos acerca del perfil inversor, determinando características tan importantes como el horizonte temporal y sobre todo el apalancamiento con nuestra aversión a riesgo. Todo esto es lo que hemos preparado para ti en la siguiente edición que no te puedes perder, así que nos vemos dentro.